Ya suman 182 los casos de Guillain-Barré. Hay 31 hospitalizados con el síndrome y el MINSA ha dispuesto ya 12 millones de soles para la compra de medicinas. No es una enfermedad fácil en principio porque el origen de la misma, aún los investigadores no la tienen clara. En el caso peruano, la hipótesis está ligada, según el Instituto Nacional de Salud, a una suerte de infección estomacal, por lo menos en el 66% de los casos que han presentado el síndrome de Guillain-Barré. Pero nos preocupa en términos de salud pública este crecimiento exponencial de casos. El exministro de Salud, el doctor Hernando Ceballos, nos acompaña a esta hora de la mañana un poco para entender algunos otros aspectos que podrían devenir o generarse de una mayor incidencia de Guillain-Barré. Doctor Ceballos, siempre es un gusto conversar con usted. Muy buenos días, bienvenido a Nativa. Un gusto, Carlos, un gusto conversar con usted y departir sobre diferentes temas a tu disposición. 12 millones de soles para distintas acciones, entre las que resalta la compra de más de 7.000 frascos de inmunoglobulina, que parece ser el fármaco que mejor reacciona, que mejor funciona al síndrome de Guillain-Barré. ¿Por qué no teníamos en stock inmunoglobulina, que no es tan compleja de encontrar, está en el mercado? ¿Por qué hay que hacer una compra de emergencia? Bueno, esta es parte de las carencias que tenemos en el sector, ¿no? Siempre hacemos un cálculo economicista en el tema de la salud, tratando de ahorrar lo más que se pueda. Entonces, cuando aparecen algunas contingencias como esta, una enfermedad que ya existía en el país, por supuesto, hace muchos años, pero que se, digamos, agrava, primero en su forma de presentación, pero además en la cantidad de casos, nos encuentra por lo general no solamente sin los medicamentos que nos pueden ayudar a su tratamiento, sino además sin unidades especializadas para poder atenderlas fuera de Lima y las principales capitales, con personal poco calificado en algunos lugares para poder atenderla. Y cuando hablo de personal, hablo de médicos, enfermeras, etc. Sin duda, ¿no? sin duda. Este Guillain-Barré, como nos pasó anteriormente con el dengue, es otra vez una muestra de alarma de la necesidad de una profunda reforma en el sector salud, ¿no? Deberíamos tener efectivamente un stock de inmunoglobulina mayor del que teníamos. La inmunoglobulina se usa no solamente en el Guillain-Barré, se usa en otras enfermedades, en otras patologías, pero no solamente se trata de la inmunoglobulina, sino además, por ejemplo, en el caso de nuestro país, de una política de medicamentos que nos dé un grado de soberanía. También hemos tenido este inconveniente con el tema del cáncer y otras enfermedades, donde dependemos de proveedores extranjeros para tener un stock suficiente, ¿no? Y sucede que hay etapas en nuestro país donde se genera un desbalance y tenemos miles de pacientes sin los tratamientos adecuados a tiempo. ¿No? Entonces, este es un tema crónico, Carlos, que esperemos que pueda empezar a revertirse. Lo decimos hace bastante tiempo. Sabemos que no es fácil, pero nos gustaría ver de parte del Ejecutivo una acción mucho más definitiva en relación con estas enfermedades. El caso del dengue, los cientos de muertos que hemos tenido eran absolutamente prevenibles si hubiéramos tenido una política preventiva y además nuestros establecimientos hubieran tenido la suficiente capacidad de respuesta frente a la enfermedad. No lo tuvimos, se nos han muerto cientos de personas, y ahora en el caso del Guillain-Barré tenemos muchos problemas también para conseguir no solo esta inmunoglobulina o lugares calificados para hacer plasmaferesis, que es otra modalidad para enfrentar esta enfermedad, sino además lugares que tengan la calificación para poder tratar a estos pacientes. Por eso muchos terminan siendo referidos a Lima, porque en las regiones no tenemos cómo realizar este tipo de procedimientos, ¿no? Lo cual es lamentable porque el tiempo que se pierde tiene que ver con agravamiento de la salud del paciente. Sí, señor. Doctor, usted lo ha mencionado, en el caso de que la compra de la inmunoglobulina se demore, se dispone, ha dicho el ministro, de plasmaferesis para atender a los pacientes. Incluso ha hablado de contar con el apoyo de países vecinos como Colombia. Digamos, la expresión esta última que revela que están mirando hacia afuera porque hacia adentro las cosas están muy complicadas. ¿Es lo mismo que la inmunoglobulina, como dice el ministro, el tratamiento con plasmaferesis? ¿En qué consiste?
No, acá lo que se necesita es un equipo especial para poder manejar este procedimiento, ¿no? Ya no inmunoglobulinas, sino equipos especiales, personal calificado para poder hacer este tratamiento, ¿no? Que tiene que ver con la movilización de defensas, en fin, de todo el aparato defensivo que tenemos en el organismo para generar una mejor respuesta y disminuir este proceso, que es un proceso inmunológico Ah, correcto, desordenado. correcto, correcto. Se sospecha que es un virus, pero que el virus actúa como un gatillo, desatando una respuesta del propio organismo inadecuada que Mm. ataca el sistema nervioso, ¿no? Este procedimiento lo que hace es tratar de mitigar, de disminuir esta respuesta inmunológica y que el paciente se pueda recuperar, ¿no? De acuerdo, le agradezco esa explicación. Entonces, no se trata de un fármaco, sino de un procedimiento que tiene unas características especiales que se tendrían que aplicar. Ahora, ¿deberíamos estar preocupados ante la carga en el sistema de salud al ser el Guillain-Barré una enfermedad que requiere atención médica especializada? Bueno, yo creo que si se toman las medidas preventivas, podemos tener una capacidad de respuesta mediana, no la que quisiéramos. Depende cuántos casos más aparezcan, la posibilidad de referencias rápidas. Así que como no sabemos realmente finalmente cuál sería el impacto de esta enfermedad, no podemos decir, bueno, nuestro sistema va a respondernos. Lo que sabemos es que es un sistema muy frágil. Pero este tema del Guillain-Barré, que nos ha traído también muertes, no solamente lesiones que además la gente puede tardar bastante en recuperarse, sino es una alarma también de lo que puede pasar en los próximos meses. No solamente con el Guillain-Barré, sino con muchas otras enfermedades. Esta presencia del Guillain-Barré nos pone a prueba el sistema de salud y nos dice, si viene un fenómeno del niño global, Mm. donde van a haber lluvias, donde va a haber cambios climáticos bruscos, donde seguramente van a emerger nuevas enfermedades, la pregunta es, ¿vamos a tratarlos bien? ¿Tenemos medicamentos en los stocks de los establecimientos, suficiente cantidad de personal? No digo para un tratamiento óptimo, de super calidad, pero por lo menos para prevenir que la gente no se nos muera, ¿no? Entonces, allí empieza la preocupación, ¿no? Si se Pero, incrementa doctor el número. Ceballos, pruebas de fuego hemos tenido, digamos, COVID-19, dengue y ahora Guillain-Barré, digamos, como para haber aprendido la lección. Deberíamos, pero esto es una realidad. La verdad que el gobierno sigue manejando un grado de insensibilidad muy grande frente a las enfermedades. Lo del dengue ha sido una prueba de fuego que nos ha mostrado que primero hay una falta, digamos, de preocupación real del Ejecutivo. Podemos Mm. entender que el Ejecutivo no son expertos en salud, la señora Boluarte, ¿no? Y la mayoría de su equipo de ministros, pero se supone que hay un equipo también técnico que le alcanza información y le dice, mire, esta enfermedad está en progresión, como el caso del dengue o de Guillain-Barré, entonces hay que tomar una medida de un día para otro. Declarar emergencia sanitaria no se necesita esperar una semana, se puede hacer en el mismo día, no se necesita. Es más, ahora ni siquiera se maneja esto porque yo he estado en el Ejecutivo, ni siquiera se necesita que estén todos los ministros. Por Zoom se puede resolver este tema y declarar una emergencia sanitaria por acuerdo de Consejo de Ministros, que no es necesario tampoco porque lo puede hacer la presidenta con el primero, con el ministro de Salud, y inmediatamente con eso disponer los gastos que sean necesarios. 12 millones es absolutamente insuficiente. Ah, mire, pensé que Absolutamente. no, es No, insuficiente. eso sirve para la compra de la inmunoglobulina, Claro, pero no claro, sirve para claro. mejorar por lo menos algunas unidades de cuidados intensivos con un criterio territorial. Bueno, no voy a armar unidades de cuidados intensivos en todo el país, que deberíamos tenerlos porque Sin duda. Luego del COVID desarrollamos unidades de cuidados intensivos casi en las 24 regiones. Pero esto se ha desarmado, esto se ha desarticulado, se han cerrado unidades de cuidados intensivos, se han levantado camas, se ha despedido personal. Entonces, por lo menos debería disponerse el presupuesto para mantener el Ministerio de Salud y en general la salud del país en una emergencia en toda esta etapa. Yo le he dicho, acá necesitamos
primero disponer que los servicios de salud estén en una emergencia en esta situación. ¿Qué quiere decir? Revisar si tienen el personal adecuado, equipamiento, presupuesto para compra de medicamentos, laboratorio, ¿no? Equipos, y además esto debe estar enmarcado en un plan, por lo menos coyuntural para esta No, sin etapa. duda, sin duda, sin duda. Y luego, claro, abordar los problemas de fondo que tenemos en el sector salud, en el sistema, ¿no? De Pero acuerdo. esto no. Doctor Ceballos, me quedan 30 segundos, pero mi preocupación tiene que ver con que esta es una enfermedad que, a diferencia del COVID y del dengue, existe poca claridad respecto a su contagio, respecto a cómo se adquiere, mejor dicho. Un brote de Guillain-Barré podría generar preocupación y temor en la población. ¿Usted cree que sería necesario implementar, al mismo tiempo que todo lo que usted ha mencionado, medidas preventivas, campaña de concientización y educación pública sobre esta enfermedad? Ah, por supuesto, como casi todas las enfermedades, ¿no? Se ha hablado mucho de tomar precauciones en la ingesta de determinados alimentos, sobre todo Así de es, aves de así es. corral, en el sentido de que haya una cocción adecuada, porque dentro de las hipótesis que se plantean, es que puede haber algún virus dando vueltas que al Así es. ingresar en el organismo de algunas personas puede activar esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir a la gente? No solamente la información que dicen los infectólogos, Mm, de que hay que tener cuidado en el consumo de los alimentos, sino además concurrir a los establecimientos de salud de manera temprana, cuando se sienta hormigueo en los miembros, cuando se sienta debilidad muscular, en fin, cuando aparezcan síntomas de alguna disfunción neuromuscular, concurrir al establecimiento de salud y no quererlo tratar en la casa con remedios caseros, ¿no? Porque el tratamiento oportuno, el seguimiento oportuno de esta enfermedad permite primero un tratamiento temprano y sobre todo después evitar cualquier complicación que pueda presentar el correcto. Guillain-Barré, ¿no? Así que bueno, hay que tomar todas las medidas, hay que cuidarnos y pedirle al Ejecutivo y al Ministerio de Salud más eficiencia, porque hasta ahora lo que ha mostrado Totalmente, la totalmente, ¿no? totalmente. Doctor Ceballos, como siempre es un gusto conversar con usted. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muy amables, muy buenos días. Ahí estaba el doctor Hernando Ceballos, exministro de Salud. 12 millones alcanzará, como dice el doctor Ceballos, para la inmunoglobulina, pero no resuelve el problema de fondo. No nos genera más profesionales capaces de enfrentar una enfermedad como esta, no nos dota de más cuidados intensivos. El país ha pasado por dos severas pandemias, la del COVID sin duda, la más grande que hemos vivido en nuestra historia probablemente y nos desbordó. Luego vino el dengue y da la sensación o que las lecciones no han sido aprendidas o que el Ministerio de Salud y las direcciones regionales de salud aprenden con mucha lentitud, o es que sus propios procesos burocráticos tampoco han cambiado demasiado para enfrentar situaciones como esta que van a presentarse más en el tiempo a partir de todos los indicadores que te van a tener que ver con calentamiento global, con menos presencia de agua en algunas zonas del país y que van a complejizar la situación en salud. En fin, la palabra indolencia usa el doctor Ceballos. De pronto es una palabra válida en esta discusión.